Bien, hermanos, el tema de hoy es el que lleva lejos nuestros pecados. Tendría que tener otro título. Ustedes han escuchado un nombre que se ha leído, lo cual también aclaro, ¿no? Siempre le decimos a la congregación que puedan leer en la Biblia todo acerca del tema que se va a tratar el domingo, pero yo sé que hay personas que por ahí, si vienen por primera vez, tengo que hacer aclaraciones. Estamos siguiendo una serie del Antiguo Testamento que se llama Cristo en toda la Escritura y cómo las historias del Antiguo Testamento apuntan al Señor Jesús. Si no, no tendría sentido. Pero hoy es una de las grandes historias, todas las historias de la Biblia son grandes en sí, pero esto es muy particular, el día de la expiación. El día de la expiación. El Yom Kippur que le decían los judíos. Y como digo, tendría que haber tenido otro nombre, pero sucede que el ambiente evangélico por ya creo que más de 2 siglos, o un siglo podemos decir, ha distorsionado el significado y se ha hecho como popular. Ustedes escucharon que hemos leído el nombre de Azazel, o Azazel, nosotros pronunciamos la Z con S, ¿no? En Argentina. Y ese Azazel, vamos a ver ahora, es un símbolo del Señor Jesucristo. Pero si uno busca en internet, Azazel lo vincula con un demonio. ¿Por qué? Porque han interpretado mal la Biblia, porque se han mezclado con leyendas paganas, porque han hecho muchas cosas raras en el siglo pasado y hoy, si yo pondría un título por internet, Cristo nuestro Azazel, dirían en la Iglesia Cristiana Bíblica de Rosario, adoran al demonio. No. Azazel es un símbolo de Cristo en la Escritura. La mitología y lamentablemente el cristianismo en general a nivel mundial ha comprado esa idea, pero lo tenemos en la Escritura, lo hemos leído hoy. Está Azazel ahí, ese nombre que uno dice, ¿qué significa? Miren, el nombre es de origen incierto, no se puede saber bien, pero se supone, la mayoría por lo menos de los judíos, de los rabinos coinciden, que es un lugar apartado. Simplemente eso, sin mayor misterio, sin mayores especulaciones, no es un nombre propio como un título, sino es el apartado, el lugar apartado, el lugar desierto, podemos decir. En lo que hemos leído hoy, yo les invito a tener abierto ahí en Levítico 16, quizás veamos un poco más el capítulo, por eso yo recomendé leerlo en casa. Pero quiero hacer esta introducción para que podamos entender qué está pasando aquí. Acaban de morir 2 hijos de Aarón por entrar de cualquier forma al tabernáculo, por entrar con un fuego extraño, trayendo ellos. O sea que Dios ya demostró que no se puede entrar a su presencia como se le dé la gana a las personas, por más buenas intenciones que tengan. Porque ellos dicen que se acercaron a Jehová, como hemos leído, ¿sí? En los primeros versículos, ustedes ven ahí. Ellos se acercaron a Jehová, no a cualquier otra persona, pero se acercaron mal. Entonces acá Dios está diciendo, miren, no pueden entrar a ese lugar santísimo que lo dividió un velo, sino lo van a hacer solamente una vez al año. Y esa vez al año lo tienen que hacer mediante una ceremonia de 2 machos cabríos. Ahora vamos a explicar. Creo que la mayoría de nosotros entiende que cuando Juan el Bautista presenta a Jesús, ¿qué dice para presentarlo ante una multitud reunida en el río Jordán? Aquel que era el Mesías. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto está en Juan capítulo 1 del Evangelio. Todos sabemos lo que es un cordero, es una oveja. Sabemos lo que es un becerro, que se nombra allí, pero era solamente para ser sacrificado para la familia de Aarón, el sacerdote. Pero acá nos encontramos con 2 animales de otra, digamos, es de la misma rama, podemos decir, especie, pero que no es oveja, que son 2 cabras. ¿Se entiende? Nosotros siempre pensamos que Jesucristo tiene símbolo con el cordero, y es verdad. ¿En qué tiene simbolismo con el cordero? En su pureza, tenía que ser sin defecto, sin mancha. ¿En qué tiene relación Cristo con el cordero? En que es obediente, fue llevado, como se leyó en Isaías 53, mansamente hacia el matadero. Porque es el cordero inmolado por el Padre.
puro, santo, sin mancha. Eso es una simbología. Pero hoy nos encontramos con otra simbología que quizás nunca hemos considerado, o sí lo hemos considerado muchos de nosotros. ¿Cómo Cristo puede tener relación con una cabra si solamente es el cordero? Bueno, en el día de la expiación, el Yom Kippur, que así lo nombran los judíos, tiene relación no con una cabra, sino con dos cabras. Dos machos cabríos. Dos cabras que vemos aquí. Una era sacrificada y la otra era dejada suelta en el desierto. En esta mañana vamos a centrarnos en el significado que apunta a Cristo de la cabra dejada suelta en el desierto. Porque cada vez que vamos a la Escritura es para revelar el misterio de Cristo. El misterio es descubierto. Pero cada domingo que escudriñamos la Biblia, ese misterio se tiene que hacer más grande para conocer más de quién es nuestro Salvador y para conocer también más de quiénes somos nosotros, pecadores necesitados de Él. Antes de comenzar con el primer punto, quisiera decir esto. De las dos cabras, los dos machos cabríos que se elegían para el día de la expiación, del que no voy a hablar es aquel que se sacrificaba. Bueno, ese tiene que ver con la aceptación de Dios del sacrificio de Cristo hecho pecado por nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que entender que ahí se elige una cabra y no un cordero. Cristo fue hecho en la cruz pecado por nosotros. Cargó nuestros pecados, se identificó como un pecador. Pero Él fue santo, venció el pecado y el Padre aceptó la ofrenda de Cristo en la cruz por los pecados de su pueblo. Eso es derramando su sangre, lo que representa el primer macho cabrío. Pero el segundo, que ahora vamos a hablar en 3 puntos, representa que Él alejó de nosotros nuestros pecados. No solamente pagó el precio, que eso se llama redención, sino que se llevó fuera nuestros pecados para olvidarlo. Eso se llama remisión. Vuelvo a repetir, redención primero, remisión después. No son palabras iguales, suenan parecidos, pero con significado distinto. Entonces vamos a ver como primer punto a Jesucristo, que se lleva el pecado de su pueblo. Como segundo punto vamos a ver a el enviado al desierto, que ya sabemos que se llamaba Azazel, esa obra de enviar al macho cabrío al desierto. Y tercero vamos a ver la obra completa de Cristo. Vayamos a lo primero, el que lleva el pecado. Nosotros no lo hemos leído, pero está esto en el versículo 20 y 21 de aquí del que podemos incluso mencionarlo. Y cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones por todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre preparado para esto. Esto dice en los versículos 20 y 21 de Levítico 16. Fíjense, echará suerte. Vamos a ver esta simbología. Tenía los 2 animales. Acá se nos dice que echa suerte, no nos dice cómo, pero por lecturas extrabíblicas tenemos algunas referencias cómo posiblemente hubiera sido, aunque podemos equivocarnos en eso. La cuestión que era echar suerte, el sacerdote no tenía que identificar, cuando tomaba una pieza de madera con el nombre de cada uno, cuál era para ser muerto y cuál era para ser largado al desierto. Entonces le traían 2 machos cabríos y el sacerdote ahí echaba suerte y decía, bueno, este será para el Señor, este será para el sacrificio, y lo mataban. Y con su sangre rociaban 7 veces, como hemos visto en el domingo antepasado. Y el otro, fíjense lo que hacen con el otro, el que es Azazel. Pone las manos encima, confiesa todos los pecados del pueblo, que seguramente los tendría anotado, lo lleva por mano de un hombre y lo larga al desierto, luego de haber puesto sus manos sobre la cabeza de este macho cabrío. Allí tenemos la simbología
de Cristo. Uno dice, ¿cómo puede ser? Miren, primero en el echar suertes. Nosotros sabemos que dice, bueno, ¿qué tendrá que ver con un sorteo esto? El tema no es la suerte, porque dice echar suertes, pero déjenme que podamos relacionarlo con otro versículo bíblico. Lo pueden buscar si quieren. Proverbios 16:33. Para nosotros, echar suerte, la palabra suerte suena a juegos de azar, a sacar un sorteo. Y entonces eso es malo. Claro que sí, porque nosotros dependemos de Dios y de nuestro trabajo para mantenernos, no de ir a un casino. Pero el echar suerte bíblicamente es bíblico porque Dios lo determina. Proverbios 16:33 dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Tomaba los nombres o las varillitas como supuestamente los rabinos dicen que lo hacían. Este va a muerte y este va a ser echado al desierto. Pero ¿quién lo decidió a eso? ¿El sacerdote? ¿Un ayudante del sacerdote? No, Jehová. Un comentarista que se llama John Gill, siglo XVII, dice, aunque el acto de echar suertes pueda parecer casual y contingente para los hombres, es cierto que su disposición depende de Dios y está bajo su control. Nombra Proverbios 16:33 en su cita. En un sentido místico, este acto señala, y acá está la enseñanza, que los sufrimientos y la muerte de Cristo fueron conforme al consejo determinado y la presencia de Dios, como estaba predicho en las Escrituras, y ocurrieron según su designio, voluntad y mandato. Hay otros versículos que nos dicen que cuando Cristo fue llevado a la cruz, no es un accidente. No es que, sorprendieron a los discípulos y sorprendieron a Dios al llevar a Jesús en la cruz. No, esto fue hecho por un consejo de Dios, por un plan de Dios trazado antes de crear este mundo. Por eso cuando en los machos cabríos se echan suerte, lo que está diciendo el Cristo que va a la cruz no es un accidente. Yo lo determino, dice Dios. Yo lo envío. Por eso están en problemas aquellas personas que dicen, ¿por qué murió Jesús? Porque lo mataron los judíos y los romanos. Y como dije la otra vez, y lo repito, algunos dicen porque lo maté por culpa mía, porque lo maté yo. Sí, ahí puede haber algo de razón. Pero fue por consejo de Dios. Por plan del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, Dios. Pero el Hijo fue el que vino a este mundo a cumplir ese plan. El plan salvador de ir a la cruz, morir por los pecados de su pueblo. ¿Tenés esta experiencia de que Cristo murió por tus pecados? Vamos a volver sobre eso. Este cordero no moría. Esta cabra, porque no es un cordero, no era sacrificado. O sea, estamos hablando del segundo macho cabrío. Era enviado al desierto. Entonces, primeramente, recordamos, Dios determinó por medio de, no de la suerte que nosotros pensamos, sino de su voluntad, que debía ser así, y esto lo encontramos en Proverbios 16:33. Digo una cosita entre paréntesis, ¿sí? Y esto para la congregación. Nosotros aquí, hermanos, utilizamos la Reina Valera, ¿sí? Porque nos parece una versión correcta, porque nos parece una versión que traduce fielmente las Escrituras desde el original y no mete interpretaciones propias. Pero quizás alguno de ustedes cite todavía, quizás por desconocimiento, quizás porque suena cool, la NBT, la Nueva Traducción Viviente. Yo les quiero leer lo que dice la Nueva Traducción Viviente en este versículo para ver la herejía que cometen. La NTV en este versículo dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. O sea, involucra una versión de la Biblia a un partido de dados al Señor. La referencia de la echar suerte del cordero, te vas a la NTV en Proverbios y encontrás esta herejía de Dios diciendo cómo tienen que caer los dados. ¿Se dan cuenta, hermanos, que cuán desviado está gran parte de la iglesia evangélica? No tenemos que seguir con ese camino. No tenemos que ir por traducciones de la Biblia actuales que suenan bien, pero que violentan lo que el Espíritu Santo puso como un mecanismo de relojería
en las Escrituras. Nosotros quitamos ese engranaje y después, claro, no funciona el reloj, queda en el mismo lugar haciendo tic-tac. Simplemente es una advertencia. Pasamos al segundo punto. Mejor dicho, al segundo punto dentro del primero. Lo que estamos viendo aquí es la transferencia de pecado, simbólica. Porque, imaginen, viene un macho cabrío, ¿no? Ya al otro lo matan y le pone las manos en la cabeza. ¿Qué está simbolizando esto? Está simbolizando la transferencia del pecado. Cuando la gente lo veía, porque esto era un acto público, hermanos, poner la mano del sacerdote sobre la cabeza de ese macho cabrío. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo habrá estado con las manos sobre la cabeza confesando los pecados de un pueblo? ¿Habrá estado media hora? ¿Habrá estado una hora? Alguien tendría que tenerle la lista. No creo que haya hecho una cosa como, Señor, perdona nuestros pecados, y lo largó al desierto. Como muchas veces de nuestras oraciones son, y por eso tenemos problemas en nuestra vida espiritual. Porque hacemos oraciones cortitas como decir, Señor, perdona todos nuestros pecados, y no le ponemos nombre. No lo nombramos. Estoy seguro que Aarón habrá dicho, Señor, perdónanos por la rebelión en Refidín cuando estuvimos, nos quejamos por el agua. Perdón, Señor, cuando un día dejó de caer maná, un día dejó de haber agua de la roca y dijeron, está Dios entre nosotros. En cada Yom Kippur, en cada año, habrá tenido cosas que contar. Porque los pecados del pueblo iban variando. Tus pecados varían. Pero le estoy hablando a gente que ha creído en el Señor Jesucristo. Aún luchás con el pecado. Pero aún así te estancás en tu vida espiritual. Porque no estás recordando la simbología bíblica. Cristo cargó el precio de los pecados de su pueblo, con nombre y apellido. No el nombre y apellido de las personas solamente. Es una metáfora lo que estoy usando, sino el nombre y apellido de tus pecados. Les puso el nombre. Fueron transferidos a Él. El Padre dijo, transfiero los pecados tuyos a Jesucristo en la cruz. Cada pecado que transfirió y de cada persona Dios lo conoce porque es omnisciente. Recordad que nosotros no somos omniscientes, pero no por eso dejamos de ponerle nombre a nuestros pecados. Porque los nuestros sí lo conocemos. No conocemos lo que pueda estar en el corazón de otro hermano. No conocemos lo que está pensando otra persona, ni lo que ha cometido en la semana. Pero Dios conoce el de todos ustedes y el mío también. Ahora, cuando vamos a Dios, debemos confesar nuestros pecados. Pero no en general, diciendo, Señor, perdona nuestros pecados, amén. Porque eso no nos sirvió para el día. Eso no nos sirvió para la semana. Comenzamos un nuevo año. ¿Cómo has pasado el año pasado espiritualmente? Siempre que se comienza un nuevo año, en este nuevo año voy a hacer las cosas bien. Pero cuidado, porque eso puede ser una determinación propia que no dura mucho. Lo que hace un éxito en nuestra vida es recordar quién es Jesús, que Él llevó el precio de nuestros pecados y ser victoriosos, porque la victoria es de Él, lo llevó bien lejos. Pero yo estoy parado en el siglo XXI y entramos en el año 2025 y esto fue hecho aproximadamente, ¿no es cierto?, un poco más de 2000 años atrás. Entonces, ¿cómo es esto? Cuando Jesús estuvo en la cruz y cargaba tu pecado, cargó tus pecados pasados, cargó los pecados de hoy, cargó los pecados de mañana, del año que viene, y el pecado que vas a cometer hasta el último día antes de morirte. Uno dice, bueno, entonces todos pecamos. El tema es este. Si Cristo rescató tu vida y te compró el precio de su sangre, no vas a pecar como el del mundo, pero aún seguís luchando con el pecado. Y esa lucha, bíblicamente, se llama la santidad. Pero esa lucha, si bien parte de nosotros, porque ya nos dio luz Dios para ver nuestros pecados, es una dependencia de Él. Es una dependencia de su poder. Es una dependencia del Espíritu Santo, una dependencia de la Escritura. Es una dependencia de Cristo. Y la dependencia del perdón significa esto. Siendo ya creyente, no tenés que pedir al Señor que te salve de nuevo.
aunque a veces te sientas así. Hay veces que uno defrauda al Señor y decir, Señor, sálvame, pero ya te salvé, dice. Ya se transfirieron los pecados sobre la cabeza de Cristo y fue llevado lejos. Fue hecho azazel por nosotros. Entonces, ¿qué debo hacer, Señor? Bueno, lo que te muestra la simbología bíblica. ¿Qué debes hacer? Confesar tus pecados. Ese día, en esa hora. Al confesar estás pensando en lo que hiciste mal. ¿Por qué lo hiciste mal? ¿En qué la palabra de Dios te está marcando que lo hiciste mal? A veces pueden ser cosas muy evidentes y a veces otras cosas no tan evidentes. Y Dios te lo muestra a través de su palabra. La oración de confesión de pecados es lo que restaura nuestra vida espiritual. Esa oración rápida y generalizada de Señor, perdona todos nuestros pecados, no sirve. Incluso cuando pidamos oraciones comunitarias, un hombre que termina determinado estudio bíblico o cualquiera que esté aquí orando y hace confesión de pecados, tiene que saberlo hacerlo muy bien. Porque es algo bíblico. Por supuesto que no podemos anotar el pecado de cada uno de ustedes. Eso era algo general del pueblo que hacía el sacerdote. Pero en nuestra vida personal y privada, en nuestra devoción privada, y quizás también los matrimonios y familias, y cualquier discusión que haya habido, y cualquier malentendido familiar que haya habido, pueden orar junto al Señor y confesar sus pecados. Cualquier problema que tengan con un hermano y le pidas perdón, oren junto al Señor ese día, reconcíliense y confiesen sus pecados al Señor con nombre y apellido. Ahora, no le estamos diciendo a Jesús que lleve nuestros pecados. Él ya los llevó en el pasado. Es una cosa que hoy podemos entender, ¿no es cierto? Más claramente, con los viajes en el tiempo, esas cosas que no existen, ¿no? Para la ciencia, pero ellos insisten en eso. Pero nosotros entendemos que algo hecho en el pasado ya fue hecho y que yo, si Cristo me salvó, ya cargó mis pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Confesarlos. Otra enseñanza de esto. Se ponía la mano, se confesaban algunos o todos los pecados, o todas las iniquidades. Todas las iniquidades. Otra enseñanza. No solamente se confesaban los pecados, sino todos. Porque vos podés confesar los pecados a Dios. Yo te digo, hoy estamos ante la cena del Señor, que es para la membresía de la iglesia. Claro, en un futuro será para los que se hagan miembros, y quiera Dios que sea así. Estamos ante la confesión de pecados. El tema pasa que nosotros confesamos los pecados que queremos soltar y no confesamos los pecados que no queremos soltar. Pero el Señor no pide obrar así. No pidió obrar así con el macho cabrío, sino decir, confesión, sí, es una parte, pero de todos los pecados. Era simbólico, no podrían estar todos los pecados del pueblo confesados allí. La debilidad humana del sacerdote lo habrá hecho olvidar, así se haga una lista. Pero los que tenía identificado por lo menos los confesaba, eso lo sabemos. Pero en nuestra experiencia con el Señor, tenemos que confesar no algunos pecados, sino todos los pecados. Y el cordero y el macho cabrío se iba lejos. Imagínense en esta imagen. Primero, Aarón poniendo sus manos, confesando los pecados. No sé si el pueblo escuchaba todo, pero habrá dicho, sí, hemos pecado en esto, tienen razón, que Dios nos perdone, que Dios tenga misericordia de nosotros y que no nos destruya. Pero acá venía una parte como buena, como aliviadora. Una vez que se confesaron todos los pecados, ¿qué pasó? Se manda al macho cabrío lejos. Y la gente ve que se lo lleva un hombre, se lo va hasta que se pierde en el horizonte y lo dejan en el desierto. Y no lo ven. No sabemos qué será de esos machos cabríos que llevaban al desierto. Seguramente o se alimentaban, se unían a otra manada de cabras o lo mataba algún animal salvaje. Pero la simbología terminaba allí. En el horizonte, perdiéndose de vista, el macho cabrío con los pecados lejos. Respiraba el pueblo de Israel.
qué alivio, se fueron lejos. Pero después seguían porque al año siguiente tenían que hacer lo mismo. Pero Jesucristo hizo esto el día de la expiación, una vez y para siempre. No necesitamos que Cristo muera en la cruz siempre. La Iglesia Católica piensa eso en la misa, que quiere decir sacrificio, que es como están sacrificando a Cristo todos los domingos. No, el libro de Hebreos nos dice que fue una vez para siempre. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados, porque la palabra nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, sí, en 1 Juan 1:9, pero también nos dice que debemos confiar en aquel que aleja nuestros pecados. Y ahí, en el segundo punto, el versículo 22 dice, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. Y se enviará al macho cabrío por el desierto. Es decir, el pueblo de Israel se alejaba de él. Ahora, piensen en esto. Esto es lo que Dios obra en una verdadera salvación. Hace las dos cosas. El doble proceso, podemos decir, de los dos machos cabríos. Primero, la sangre de Cristo es suficiente paga para que Dios la acepte en sacrificio por tu vida. O sea, Dios te dice, cuando crees en Cristo y te arrepentís, te absuelvo de tus pecados. Primer macho cabrío. Pero también te dice otra cosa. Yo alejo tus pecados. Los envío lejos de vos. Fíjense qué trágico sería si Dios salvara a las personas y las dejaran con sus pecados. O sea, dice, listo, te perdono, pero seguí con tus pecados. Sería muy trágico. Y yo creo que aquellos que no llegan a ser cristianos, pero que siguen yendo a una iglesia, o se creen religiosos, y no son salvos, la tragedia es esa. Creen en un Dios que perdona los pecados, pero no han entendido que el proceso de salvación mostrado en este ejemplo bíblico del Antiguo Testamento involucra dos cosas. Involucra perdón, pero involucra alejamiento, involucra dejar el pecado, porque Cristo se lo lleva y es un acto de fe. Arrepentimiento y fe. Aquel que es verdadero creyente, no solamente Cristo ha muerto por sus pecados derramando su sangre y el Padre la aceptó porque somos aceptos en el amado, dice la Escritura, sino que también te limpia de todo pecado, expiación, y los lleva lejos. Los aparta de tu vida. Uno dice, pero yo sigo luchando con el pecado. Sí, pero el que compró tu vida y el que mora en ti es el Espíritu Santo. El que compró tu vida es Dios por la sangre de Cristo. Y el Espíritu Santo mora en tu vida. Y tenés la Biblia, la Escritura, para santificarte y que ella te recuerda que ya fue hecho eso de llevar fuera los pecados. Lo que debes hacer es confesarlo. Pero detengámonos en esto. Y quiero dar quizás una nota de consuelo para aquellos que se desesperan por sus pecados y digan, yo no soy suficientemente bueno para que Dios me perdone. Perfecto, ese es el camino que te va a llevar a creer en Cristo. Ahora, ¿cuál sería la idea equivocada? Señor, yo quiero ir a ti, pero déjame que yo lleve mis pecados al desierto y entonces voy a ser acepto. Nadie lo puede hacer. Por eso vino Cristo. Si Dios pensaba que vos te podías salvar por lo que vos hacías, ¿para qué enviaría a Cristo? ¿Para qué bajaría del cielo? ¿Para qué encarnaría si vos siendo buena persona podés corregir las cosas? No podés. No podés corregir las cosas. No podés salvarte por vos mismo. Todo depende de Cristo. Y si pensás que Dios no te va a perdonar, acá Dios te presenta que sí. Está mi Hijo Jesucristo, los pecados sobre Él, confesalos, son puestos sobre su cabeza. Él se irá al desierto. Él salió de Jerusalén llevando su cruz fuera de la ciudad. Nosotros estamos dentro de la ciudad mirando cómo se alejaba Azazel para subir en el monte del Calvario y allí morir. Él lo hace todo, tenés que creer que Él lo hace todo. Solamente así podrás ser salvo. Y creyentes, si ya hemos sido salvos, Él ya ha llevado fuera del campamento, fuera del real, fuera de Jerusalén. Él es el Azazel, el que fue al desierto, el que llevó nuestros pecados. Si alguno nuevo que viene aquí piensa, pero yo puedo perder mi salvación.
Entonces no existirían estos simbolismos bíblicos si vos podés perder tu salvación. Aquel que es verdaderamente salvo, aquel sobre el cual el Padre ha cargado todos los pecados del Hijo y no algunos, es salvo por siempre. Uno dice, pero si peca y se va al mundo, entonces nunca fue salvo. Nunca tuvo un nuevo nacimiento. Nunca tuvo una obra redentora en su corazón. Nunca fue un hijo de Dios. Nunca nació de nuevo. O sea, la gente quiere combatir con la casuística, decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si esto, si aquello, quiere combatir la Escritura. Puedo desafiarte a decir, si no eres salvo, cree en Cristo hoy. Él será tu hacer. Pero si ya eres salvo y has pecado contra Dios, confiésalo. Dios no va a quitar la salvación que cargó sobre su Hijo. Sería un plan imperfecto de Dios si estuviera ese cordero y lo envía a Azazel, o sea, al desierto, a la nada, y después depende de vos mantener tu salvación. Hace muchos años, décadas, iba, cuando era joven, con mi esposa a una iglesia así, donde una doctrina decía, el estado de salvación depende de la práctica constante y fe cristiana. Parecía una frase solemne, pero era una frase insolente delante de Dios. Por eso salimos de allí. Por eso hoy estamos en una iglesia reformada, una iglesia bíblica. Porque entendemos esto, que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el fin. Aquel sobre el cual Dios cargó nuestros pecados, no me pide a mí que yo mantenga mi salvación por mis tristes obras y mi fuerza de voluntad. Siempre voy a confiar en el Señor, que el que comenzó la buena obra la va a seguir. Hermano, tenés seguridad en el Señor. No vivas como si no fueras hijo de Dios. Como si Cristo tuviera que morir en la cruz de nuevo. Él ya lo hizo. Él ya llevó tus pecados. Simplemente humillate y confesalo a Dios. Entonces, en este segundo punto, el que es el enviado al desierto, tenemos dos cosas para recordar. Las dos cosas son, primero, Dios aleja el pecado y Dios olvida el pecado. En el primer, lo aleja, creo que lo entendemos bien, es el significado de Azazel. Pero hay un salmo, el Salmo 103:12, que nos recuerda esto. Dice el Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros, o sea, Dios hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Lo envió al macho cabrío bien lejos y no lo viste más. El pueblo no lo dio más. Cristo llevó tus pecados, pueblo de Dios. El Padre lo envió, hizo su obra. No te los va a tener en cuenta a ti. Tenés que gloriarte en esa revelación de Dios. Tenés que descansar en esa obra de Cristo. Y tu alma tiene que ser restaurada a la luz de esa verdad de la Escritura. Dios dice que lo envió lejos. Como el oriente al occidente, que no se tocan, obviamente es una metáfora, no se ven más. Alguno pensará, pero yo, ¿y qué hay de la lucha con el pecado? Porque la Biblia nos dice, como el apóstol Pablo, que ¿quién me librará de este cuerpo, de esta muerte? Dice, gracias da a Dios por Jesucristo. Bien, vas a luchar, hermano, hermana, con el pecado, por supuesto que vas a luchar. Pero la victoria ya está en Cristo. Tenés que recordar el Evangelio. Si no vas a luchar mal, desanimado, y tu vida espiritual estará estancada, estará sin fruto, estará sin la vida. Dios no te va a dejar en ese estado, te va a sacar de ahí, a veces con un toque cariñoso y otras veces no, pero porque ama a sus hijos, los va a sacar de ese estado. Es mejor que atiendas hoy a la palabra. Él hizo alejar tus pecados como el oriente del occidente. Dale gracias por eso y síguelo. El segundo punto, Dios lo olvida. Hay otro versículo en Jeremías 31:34, y esto después vamos a ver que se repite en el Nuevo Testamento. Dice, no me acordaré más de su pecado. Hay una canción, hoy no la hemos cantado, pero no podemos cantar todas las canciones que están relacionadas al mensaje, obviamente, pero todas se relacionan. Él, siendo omnisciente, olvida mi error. Él, siendo omnisciente, olvida mi error. La canción es,
su gracia es mayor. Escuchen esa en sus casas. Antes de escuchar cualquier otra cosa, recuérdense la palabra por medio de canciones. Cada vez que lo canto, digo, es esto, es la expiación. Él es omnisciente, conoce mis pecados. Quizás tú conozcas tus pecados del pasado, pero no tenés que atormentarte con esos pecados del pasado. ¿Por qué? Porque Dios lo olvidó. No lo olvidó en el sentido literal, porque Él es omnisciente. Lo olvidó en el sentido que no te lo va a sacar en cara. Si alguno todavía no se arrepintió de sus pecados y está aquí y dice, pero ¿valdrá la pena darle mis pecados a Dios? ¿Él me perdonará verdaderamente? Sí, te perdonará verdaderamente y se olvidará de tus pecados. Él, siendo omnisciente, olvida mi error. Él dice, no me acordaré más de tus pecados. Es como también otro simbolismo bíblico de los profetas que lo echa al fondo del mar. Lo cargó y lo envió a Azazel, al desierto, para nunca más verlo. No te lo va a traer y te lo va a refregar en la cara. Nosotros perdonamos a veces mal, porque decimos, te perdono, y luego traemos el pecado y se lo refregamos en la cara a la persona que supuestamente perdonamos. Pero Dios no es así. Dios es fiel, Dios es justo, y lo que Él promete, lo cumple. Si planeó Azazel, no te va a refregar los pecados en la cara. Si tus pecados pueden quitarte galardones. Si tus pecados van a traerte problemas en el día del juicio, no en que perderás tu salvación, sino que irás vacío a la presencia del Señor, sin fruto o con muy poco fruto. Pero esto no debe ser así. Por eso Dios nos recuerda en su palabra, eres libre. Libre por Cristo Jesús. Él ya alejó el pecado de cada uno de ustedes. Nunca más lo traerá a la memoria. Entonces, antes de pasar al tercer y último punto, detengámonos en esto. Unas explicaciones quiero dar antes de pasar al tercer punto. Si Dios alejó nuestros pecados, ¿por qué piensas que te van a vencer? ¿Por qué piensas que este conflicto que tienes en tu vida no podrá ser superado si eres hijo o hija de Dios? ¿Por qué piensas que tus cuestiones familiares, tus cuestiones de relaciones con otras personas no se van a solucionar si eres perdonado por Cristo? Dios no está llamado a solucionar los problemas de tu vida personal, sino a solucionar, y te ofrece, mejor dicho, no tiene la obligación, te lo ofrece. Es la libre oferta del Evangelio. Salvación en Cristo Jesús. El problema de tu alma es el plan de redención. Quiero ser claro con esto porque algunas personas no entienden todavía y quiero que los hermanos entendamos. A ver, porque esta semana también tuve algunas experiencias de personas que, no vienen a la iglesia, pero que preguntan cosas, ¿sí? Y preguntan de la forma errada. Fíjense en cómo lo voy a decir. Cristo no vino para sacarte de las drogas. ¿Escucharon bien? Cristo no vino para sacarte de las drogas, no vino para que dejaras el vino, no vino para que solucionara tu problema familiar, no vino para solucionar, podemos decir, toda la herida que el pecado te ha dejado. Uno dice, pero ¿cómo no vino a eso? Cristo te saca de las drogas, Cristo te saca del vino, Cristo te saca de los problemas que te has metido aún con la ley, porque primero te salva. Y el efecto secundario son todas esas cosas. Hay personas que dicen, mi testimonio solamente consiste en que Dios me sacó de las drogas. Sí, hay 5.000 instituciones que pueden hacer eso también. De hecho, hay una institución budista que tiene un 75% en sacar a las personas de la droga, pero allí no está Cristo. Entendamos bien, Cristo viene para solucionar un problema universal de separación del hombre pecador, de una raza caída con Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahora, si la persona cree en Cristo, la consecuencia es que dejó el vicio, dejó el pecado, dejó los conflictos con la autoridad. Es la consecuencia, no la causa.
Pero me temo que mucha gente se acerca al Evangelio simplemente porque no puede con lo desastrosa que es su vida, pero no le entrega su vida a Cristo. Quiere que Cristo le solucione los problemas, pero no se entrega a Cristo, y eso no va a pasar. Cristo no vino a eso, vino a salvar un alma. Y esa alma, cuando es transformada, se ajusta a la palabra de Dios, empieza a rechazar todo el pecado. Y quizás pueda enmendar muchas de las cosas mal que hizo en el pasado con una mente renovada, con un corazón nuevo, con la palabra de Dios como guía. Pero me temo que hoy la gente quiere un Cristo que le solucione los efectos secundarios del pecado y no dejar su pecado. Y me temo también que a veces las personas pidan consejería pastoral por los efectos del pecado, pero no porque quieren dejar su pecado, no porque quieran cambiar realmente. Y esto no puede ser así, hermanos. La segunda aplicación es, si Dios olvida mi pecado pasado, ¿por qué tengo que yo traerme a memoria mis pecados pasados para torturarme? Algunos hemos crecido en el Evangelio, algunos han crecido en familia cristiana, los menos. Algunos han conocido al Señor en edad temprana de su vida antes de transformarla en un desastre. Y otros han vivido toda una vida desastrosa y han conocido al Señor a la mitad de su vida. Y otros ya al final de su vida. Otro quizás habiendo pasado muchas cosas de pecado y que, como sabes, eso está en tu memoria. Esto no es psicología. Esto no es decir, bueno, tenés que sanar el pasado, tenés que olvidar. Tenés que olvidarlo en el sentido de un punto de vista bíblico. Nosotros no creemos en sanidad interior como cree el mundo. No mandamos a las personas a un psicólogo para que haga sanidad interior. Ni en la iglesia se practica sanidad interior a la manera del mundo. Creemos en el sanador, en el único médico que es Jesucristo. Y hermano, hermana, si algún pecado pasado te lo trae Satanás a la memoria para sentirte que sos indigno, señalale a Azazel, aquel que lo llevó lejos al desierto. Tus familiares te pueden traer tu pecado pasado. Tus amigos te pueden traer a tu cara los pecados pasados. Y vos mismo podés traer a tu memoria y amargarte el corazón tus pecados pasados. A todo eso le decimos, mira Jesucristo, Él es mi Azazel. Él es el que llevó mis pecados pasados, presentes y futuros. Pero sobre todo mi antigua vida antes de conocer al Señor. Él saldó mi deuda. La canceló por completo. Cantamos a veces. Tenemos que creerlo, hermanos. No permitamos que nos amarguemos por algo que el Señor ya ha hecho en nuestra vida. Celebremos su victoria y venceremos también en nuestra vida espiritual presente. Vamos al tercer punto. La obra completa está. Las dos ceremonias de los dos machos cabríos simboliza la obra completa de Cristo. El que fue enviado al desierto prefigura, ¿no es cierto?, esa obra completa y suficiente de Cristo que alejó de nosotros nuestros pecados. Como dije, Satanás se empeña en hacer recordar a la iglesia sus pecados, pero la iglesia tiene que señalarle a Cristo que es suficiente para perdonar. Veamos en este tercer y último punto una especie casi como de repaso, pero con otros versículos. Cristo es el sacrificio definitivo. No hay más nada que hacer. Hebreos 10:14 dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Imagínense, hermanos, que Israel tuvo que celebrar el Yom Kippur, o sea, el día de la expiación, todos los años, año tras año, hasta que pasó 1,5 milenios y vino a este mundo aquel Hijo de Dios que encarnó, tomó forma de siervo, aquel Hijo de Dios que encarnó naciendo en un pesebre, que vivió entre nosotros y que ahora Él tendría que cumplir el simbolismo de los dos machos cabríos, morir por el pecado, quitar lejos el pecado. Y esto ya lo hizo Cristo en la cruz. Hizo con una sola ofrenda, hizo perfectos a los santificados.
¿Saben por qué el Señor predijo que el templo tenía que ser destruido de Jerusalén? ¿Saben por qué dijo no quedará piedra sobre piedra? ¿Saben por qué la profecía de Daniel se tenía que cumplir en el año 70 de nuestra era cristiana, donde los romanos entraron a Jerusalén? Aparte de matar a personas, destruyeron ese templo. Eso también es para que nosotros nos quitemos de la cabeza cualquier teología errada. Cristo es el Yom Kippur, es el día de la expiación. Cristo es el tabernáculo, es el templo. Cristo es el sacerdote que entra al lugar santísimo. Una vez que Él vino, no se necesita más simbología. Hoy lo ves a los judíos llorando en el muro de los lamentos. Veía esta semana un video donde se caían todas esas notitas que dejan y los barría uno. Iban a la basura. Miren si Dios hiciera así con nuestra salvación, ¿o no? Que nadie barra mi confesión de pecados. No, están seguras, estamos esculpidos en sus manos. No necesitamos una nota en el muro de los lamentos. Y también se equivoca el pueblo judío y también el pueblo evangélico que lo apoya cuando dice se necesita reconstruir el tercer templo. El templo era Cristo, la simbología está en Él. El templo del final de Ezequiel es el templo futuro, estando con Cristo. Cristo ya vino, su obra está completa, por eso ya no se necesitó más templo, no se necesitó más machos cabríos, no se necesitaron más ovejas, no se necesitaba más bueyes o la vaca roja, no se necesitaba más animales, no se necesitaba más nada de eso. Completo está. La simbología está completa, el plan de redención está completo. La teología reformada siempre defiende esto. Pero otra vez, después de la historia, el mundo evangélico cae en fantasías que desvían del plan salvador, que minimizan las simbologías del Antiguo Testamento. Pero por la gracia de Dios no perdemos en esta teología lo que predicamos cada domingo. Toda la Biblia es útil para redarguir, para convencer de pecado, para restituir en justicia. Y lo que hemos leído hoy también. El sacrificio es definitivo. La remoción del pecado también es definitivo. Y lo recuerda el Nuevo Testamento. En Hebreos 10:17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Recuerdan lo que leímos en Jeremías? Pone un sello el Nuevo Testamento diciendo, eso es verdad. No era para los judíos, es para todos, la iglesia del Señor. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Fíjense en qué es lo que se confesaba sobre ese macho cabrío, los pecados y las transgresiones. Cristo ha olvidado tu pecado siendo Él omnisciente. Otra cosa, otra simbología, la liberación del dominio del pecado. Romanos 6:14 nos dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Quiere decir que no se hará Señor, no te dominará. Acá entendemos una cosa. Los creyentes pueden pecar ocasionalmente, pero el pecado no los domina. Porque ocurrió esta expiación, porque ocurrió este cambio de corazón. Decía Charles Spurgeon, ¿no es cierto?, ese pastor del siglo XIX, sí, las ovejas del Señor pueden caerse al lodo y se manchan, pero los cerdos viven en el lodo. Y están todo el día allí. ¿Por qué, hermanos, a veces tenemos que disciplinar a algunas personas? Bueno, muchas personas se alejan de la iglesia. Se alejan de la predicación de la palabra. Se alejan, y estoy hablando de miembros, porque solamente se puede disciplinar a miembros, de la mesa del Señor. De todo lo que el Señor pone a su disposición para ser restaurado espiritualmente. También se aleja de la consejería personal, que es una especie también de extensión de la predicación de la palabra, nada más que de manera personal. Pero si la persona, a pesar de todos esos medios que el Señor pone, y un día dijo que creía en Cristo, pero persevera en el pecado y no persevera en Cristo, sigue más su pecado, no lo suelta, se aferra a él y no lo confiesa a Cristo, lo que la iglesia hace después de un largo proceso, es terminar disciplinando a esa persona, como el Señor Jesucristo dice en Mateo 18, tenlo por alguien que no conoce a Dios. Tenlo por alguien que nunca conoció el Evangelio. Un creyente verdadero
no puede caer bajo el dominio del pecado. No vamos a hacer ninguna terapia, no vamos a darle una palmada en la espalda, le vamos a decir, tené cuidado. Porque si seguís en este pecado, lo que nos está evidenciando es que tu Salvador no vale nada. Que la profesión de fe que hiciste delante de muchos testigos no valió nada. Que tu Señor, acá dice, ningún pecado se enseñoree de vosotros, que tu Señor es el pecado y el príncipe de este mundo que es Satanás y no Cristo. Por lo tanto, al recordar esto de la liberación del dominio del pecado, nos hace recordar también la disciplina de la iglesia, porque la disciplina de la iglesia está hecha para conducir a las personas a un mejor camino en Cristo. Es decir, si pecó, si cayó en alguna cosa, quizás grave o no, pero es restaurado, porque tiene los elementos para ser restaurado, el Espíritu Santo. Si no los tiene, la persona no puede ser restaurada. Por más esfuerzo que la congregación haga, por más que el pastor le hable, pero a veces ni siquiera las personas quieren hablar, ni quieren ser aconsejadas por los hermanos. Por lo tanto, es el rechazo consciente, aunque no audible, diciendo yo rechazo a Cristo, pero al rechazar los medios que te ofrece el Señor para el rescate, le está diciendo a Cristo, no. Y ese es un cristiano, una cristiana. La iglesia tendrá que decir, lo siento mucho, no eres alguien que conoce al Señor. Y si lo eres, ¿tuviste tiempo para arrepentirte? ¿Podrás ser restaurado en un futuro? No lo sé. Pero la iglesia tiene que velar por esto. El último subpunto del último punto. Restauración de una comunión con Dios. Ese macho cabrío que se iba, ¿no es cierto?, que llevaba el pecado simbolizando a Cristo, no solamente alejaba del pecado al pueblo, sino que acercaba el pueblo a Dios. Sería bueno que consideráramos esto. Fíjense, en cada simbología bíblica tiene un complemento. Dios aleja el pecado de tu vida creyente para acercarte a Él. ¿Qué sería de nosotros? Que, nos perdona y nos deja con nuestro pecado mal. Pero nos perdona, aleja nuestro pecado y nos deja solo sin comunión con Él. No estaría re mal. Dependemos de Él. Para eso fuimos alejados del pecado. Para poder acercarnos a Él. Para eso Cristo vino a morir en la cruz. Para acercarnos a Dios y alejarte del pecado. No se puede tener las dos manos. En una al pecado y en otra a Dios. No vas a entrar al cielo así. No se puede servir a dos señores. O amas a Cristo y aborreces al mundo, o amas al mundo y aborreces a Cristo. Pero ahora que Cristo te ha salvado, tienes una comunión con Dios. Y déjame decirte que es una comunión perfecta, pero que nosotros somos imperfectos. Él lo que hizo es perfecto. El acercamiento de Él es perfecto. Pero tenemos que acercarnos creyendo en esa perfección de Él y no la nuestra. Tenemos que retomar comunión con Dios, hermanos, cada día. Antes estábamos separados, no teníamos ninguna comunión. Él nos ha acercado por Cristo. Nuestros pecados están lejos y ahora Él está cerca. ¿Cómo has pasado este 2024? ¿Cerca de Dios? Hay una canción que creo que tocamos en la cena, así que se pone como de fondo. Lejos de mi Padre Dios, dice el himno antiguo, fui por Cristo hallado. Yo estaba ahí comiendo con los cerdos, como podemos decir, era la parábola del hijo pródigo, pero fuimos al Padre y Él nos recibió, nos lavó, puso un vestido y un anillo en nuestro dedo, nos recibió como sus hijos. Pero si ya fuiste por Cristo hallado, ¿cómo pasaste, hermano, este 2024? ¿Podés decir que tu vida espiritual fue cerca de Dios? ¿Fue distante de Dios? ¿Fue medio cerca? ¿Fue medio lejos? Estamos en un nuevo año y podemos confesar a Dios hoy, en su mesa, quiero estar más cerca de ti. Quiero estar casi tan cerca como Juan recostado en el pecho de Jesús. No quiero estar en la otra punta de la mesa como Judas, mirando y especulando. No somos así. Cristo nos da una naturaleza de sus hijos.
Pero ¿por qué a veces estamos como ese hijo mayor que quiere ser tratado como un obrero y no como su hijo, el cual prepara Dios una mesa delante nuestro de bendición? Dice Hebreos 10, 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Del 19 al 22 está la idea, en ese pasaje de la Escritura, que ¿por qué estamos delante de Dios? Por la sangre de Cristo. Si te arrepentiste de tus pecados y creíste en esa sangre derramada por ti, Dios te trajo así. Termino con unas preguntas de nuevo. ¿Estás viviendo con esta certeza que Dios ha quitado tus pecados para siempre? Hoy la Biblia te recuerda para que tu vida espiritual cobre ánimo. ¿Permitís que la culpa te aparte de disfrutar la comunión con Dios? Ten en cuenta, Cristo es nuestro sacel. Él, Dios en Él, ha olvidado nuestros pecados porque los cargó en la cruz. ¿Estás proclamando esta verdad? Y este es el desafío para la iglesia en este nuevo año, de anunciar a un mundo que en Cristo hay perdón de pecado. Después saldrá de la droga, después saldrá de la miseria, pero que primeramente el punto es, reconcíliate con Dios a través de Cristo. Estás perdido. Ese es nuestro mensaje del Evangelio al mundo. En el mundo podemos ayudar a personas, por supuesto, pero le decimos la verdad y el mensaje es principal. Y una pregunta, porque no conozco a todos los que están aquí, quizás profundamente, ¿has experimentado esta salvación en Cristo? ¿Podés decir que en tu vida, hubo un día de la expiación? ¿Hubo un día en que fuiste consciente que Cristo murió por tus pecados y confesaste a Él todos tus pecados y Él te ha otorgado perdón? Si no es así, te ruego que lo hagas hoy. Termino con una lectura, una mención de Charles Spurgeon. Dice, si bien ahora no vamos a ir porque vamos a celebrar la cena del Señor, pero esto lo dijo al final de una reunión, ¿no? Predicando algo muy parecido a esto. Dice, puedes irte y no olvides nunca tu pecado ni la misericordia que lo ha perdonado. Arrepiéntete siempre y alaba siempre al Señor. Honra el olvido de Dios cuando no recuerda tus delitos y a partir de este momento proclama estas benditas nuevas a todo el que veas. Hay perdón. Tal perdón como nunca se escuchó antes, hasta que Dios mismo lo reveló cuando dijo de su pueblo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Que el Señor nos bendiga.